Ahí probablemente le salió el mensaje. Ya, entonces, ¿se acuerdan de que estuvimos viendo la clase pasada? ¿Se acuerdan lo que vimos? Los que estuvieron, sí, naturalmente. No me acuerdo de todos los nombres todavía, soy medio malo para acordarme los nombres, pero ¿se acuerdan lo que vimos? Leyes de Newton, dice Luis. Efectivamente, empezamos a hablar sobre las leyes de Newton. Ahora lo que vamos a hacer es hablar sobre, claro, sobre más cosas sobre Newton, vamos a profundizar alguna idea que vimos para que obviamente después ustedes sean capaces de ver un problema y puedan resolverlo. Y obviamente para que puedan entenderlo bajo la idea de Newton. Entonces, por eso hoy día, la clase de hoy día va relacionada a eso, a conocer la ley de Newton y aplicarla para la compresión y estudio de fenómenos físicos. Entonces, ¿quién fue Newton? ¿Se acuerdan de lo que hablamos? ¿Se acuerdan de quién era Newton? Sí, ¿no? El que descubrió la gravedad. Ya, ¿cierto? Es cierto. Y también puso las leyes sobre la gravedad. Sí, ¿cierto? Él se dedicó a estudiar varias cosas. Entre esas cosas también encontró, claro, lo que tiene que ver con la gravedad. Belén dice que estableció las básicas de la mecánica clásica. Claro, efectivamente también, porque Newton, bueno, si vieron la foto de la semana pasada, era como, se ponían esos pelos, no sé si eran como unas pelucas, no cacho, pero parece que esa es la moda del momento. Estamos pensando hace 300 años más o menos. Y Newton, claro, pues Newton era un físico y un matemático que era, bueno, era inglés, y nació en 1642, imagínense, casi 300 años. Él hizo esta idea de sus leyes y la utilizamos hasta el día de hoy. Y obviamente, claro, es reconocido por lo de la manzana, como ahí sale acá. Constanza ahí dice que le cayó la manzana en la cabeza. ¿Cachan más o menos lo que pasó con esa manzana? ¿Conocen esa historia? Sí, ¿no? Bueno, la historia cuenta que, claro, Newton estaba en su patio y, y estaba, claro, estaba filosofando sobre todas estas cosas que tienen que ver sobre la gravedad y sobre todo lo que tiene que ver con órbita. Entonces, ahí estaba bajo el manzano, le llegó el manzano en la cabeza y ahí se le iluminó la ampolleta y empezó a crear toda una teoría con respecto a la gravitación universal, que después la llamó así, por la teoría o las leyes de la gravitación universal. Pero paranoico, claro. Entonces, sí, pues ahí fue un momento de genialidad. Entonces, ahora, esta clase en general la hice pensando en preguntarles la mayoría de la clase, porque obviamente como vimos esto, la idea es que usted ya más o menos tenga una noción de lo que es. Entonces, la siguiente pregunta es ¿qué es una fuerza? O qué, no en el sentido tal vez como físico estricto de lo que es una fuerza, pero me importa como entender qué es lo que ustedes entienden por una fuerza, o cómo lo podrían explicar ustedes. Es aquello que hace que un cuerpo cambie de estado a posición. ¿Bien? ¿Sí? ¿Sí, Antonio? Claro. Es la respuesta ante una interacción entre dos cuerpos. Ya también cabe dentro de esa clasificación. ¿Sí? Bajo cierto esquema y fenómenos podemos decir eso también, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna otra idea? ¿O al menos alguna noción? ¿O cómo lo entiendo? Hola Juan, ¿cómo estás? Claro, tal como dicen sus compañeras, es más o menos eso. En general, una idea más o menos global de lo que puede ser una fuerza es todo agente capaz de modificar el movimiento de un cuerpo o de producir una deformación en él.
Ya siempre en general, como cuando hablamos de este caso de la ley de Newton, estamos pensando netamente en movimientos de cuerpo, de cuerpo. Igual también podemos hablar de deformaciones, pero eso se escapa un poco de lo que queremos hablar en esta clase. En esta clase en general vamos a hablar netamente de estas fuerzas como, como agentes de movimientos de cuerpo. Entonces, claro, si yo tengo ahí un bloque y le aplico una fuerza, naturalmente lo vamos a poder mover. Y ese es el tipo de cosas que vamos a estar hablando, al menos en esta clase. Entonces, la fuerza es una magnitud vectorial. Ya eso es súper importante. ¿Y se acuerdan qué significa que sea una magnitud vectorial? ¿Qué condiciones tenía que cumplirse? O más bien, ¿qué significa que sea una magnitud vectorial? Belén dice que tiene sentido, magnitud y dirección. Efectivamente, tiene magnitud, dirección y sentido. Magnitud en el sentido del valor numérico, la dirección como, como una línea en donde indica en qué plano está, y el sentido de la flechita más bien es como la cabeza de la flechita, diciendo hacia dónde está apuntando. En este caso, el sentido es hacia la derecha. Entonces ahora, ¿cómo calculamos la fuerza? ¿Cómo la calculamos? Matemáticamente. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Masa dividida aceleración, dice Luis. Juan dice movimiento por masa. Antonia dice F igual a M por A. ¿Ya? ¿Y Antonia qué significa M y A? No, masa por aceleración indica Belén. Efectivamente, es tal como dice Antonia y Belén es la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Ya? Entonces, claro, la fuerza, la masa y la aceleración. Eso tenemos. El AF, obviamente, dijimos que era un vector, por eso tiene la flechita arriba. Tenemos la masa y la aceleración. Eso tienen que saberlo y acordarse siempre. F igual a M por A. ¿Ya? Profe, ¿por qué dijo que la fuerza era vectorial? Porque tiene magnitud, dirección y sentido. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso que puse anterior, vamos a volver atrás un poquito. ¿Te fijas que ahí la fuerza la dibujé como una flechita? Y es importante que la definamos así, como un vector, porque como estamos hablando de modificaciones de movimientos de cuerpo, necesariamente tenemos que darle sentido a este vector. ¿Ya? Porque si no, si no le damos eso, no vamos a saber hacia dónde vamos a estar modificando el movimiento. ¿Ya? Entonces, claro, dijimos que F igual a era M por A, y eso ojalá pueden sacarlo una imagen mental o anotarlo ahí en una hojita al lado. Súper súper importante. F igual a la masa por la aceleración. Entonces, qué medidas se utilizan en el sistema internacional para la fuerza? ¿Cuál es la medida que utilizamos? Así como para la masa utilizamos los kilogramos, para la longitud utilizamos los metros, para la fuerza, ¿cuál utilizamos? El Newton, sí, Sofía indica el Newton, efectivamente. La mayoría está de acuerdo ahí con el Newton, ¿cierto? Newton. No sé si en ese tiempo cuando Newton empezó a probar con esto lo llamaban así, no lo sé, francamente. Ahí la historia no lo conozco, pero probablemente el sistema internacional, que fue bastante años más después, lo llamó Newton para un poco para honrar lo que hizo. Y eso lo, lo representamos obviamente con la letra N mayúscula, de repente lo ponen con corchete, de repente no. Pero esa es la idea. Entonces, claro, pues F, como le habíamos dicho, es M por A. Y en términos generales, si ustedes saben que la fuerza es una masa por una aceleración, entonces los newton, a qué equivaldrían en términos de dimensiones?
No sé si me expliqué bien en eso. Por ejemplo, la masa yo la mido en kilogramos, ¿cierto? ¿Y la aceleración, se acuerdan en qué la medimos? En el sistema internacional. En metros por segundo al cuadrado. Ya, ¿cierto? Entonces, si estamos haciendo masa por aceleración y la masa la medimos con kilogramos, ¿qué sería eso? Masa por aceleración. Sería claramente los kilogramos por metro por segundo al cuadrado. Y eso sería igual a Newton. ¿Ya? ¿Por qué hago ese hincapié? Porque la masa la tienes que utilizar en kilogramos. Y bueno, si hay aceleración dando vuelta, tiene que estar en metros por segundo para que obviamente sea consistente con los newtons. Entonces, ¿qué tipos de fuerzas existen? Bueno, obviamente hay varias fuerzas, pero en general nosotros hablamos, al menos para el nivel que estamos nosotros analizando todavía, hablamos de la clase pasada de 5 fuerzas. ¿Se acuerdan cuáles eran? El peso, ya, sí. La normal, bien. La tensión, la fuerza elástica, ya. El roce, ¿cierto? Bien. O fricción, bien, efectivamente. De esas estuvimos hablando. Hay otras más, pero nos vamos a centrar en esas 5 que usted nombraron. El peso, la normal, la tensión, la fuerza elástica y el roce. Bien, súper bien. Se acordaron de todo. Entonces, ahora, ¿qué otra pregunta tengo? Ya, ¿qué es la fuerza peso? Vamos a hacer esto para todas las fuerzas, ¿ya? Pero más que yo explicarle, me gustaría escuchar qué es lo que ustedes entienden por la fuerza peso. ¿Qué viene siendo? La fuerza que se ejerce sobre la gravedad, ¿cierto? Sí, Sofía ahí indica eso. Es vertical hacia abajo, ¿ya? La gravedad respecto a la casa. ¿Cómo eso? La gravedad respecto a la casa, no te entendí, Ignacio. La gravedad respecto a la casa. A la masa. Respecto a la masa, eso era. Ah, ya, a la masa, ya, sí, la dice. Ya, claro. En términos generales, claro, hablamos sobre la fuerza sobre un cuerpo por la atracción gravitacional de otro, en el sentido de que la gravedad, como lo entendemos, y en general siempre hablamos de la Tierra, porque la Tierra tiene gravedad, pero eso no significa que, no necesariamente que, por ejemplo, en otro planeta, como en Marte o en Mercurio, donde la aceleración de gravedad es distinta, en ese caso, si estamos en esos planetas, también la llamaríamos fuerza-peso, pero obviamente por generalidad siempre hablamos de la fuerza de gravedad en la Tierra, ¿ya? Y claro, pues yo tengo una masa m, tengo la aceleración de gravedad que apunta hacia abajo, tal como indica Belén. Abajo más bien es hacia el centro del cuerpo que lo atrae. En este caso, G va hacia el centro de la Tierra. Se refiere más a eso siendo estricto. Claro, en un plano nosotros decimos que va hacia abajo, en el plano de la hoja, pero siendo más estricto estaríamos diciendo que apunta hacia el centro de este cuerpo másico gigante que trae los cuerpos. Y claro, obviamente va hacia abajo. ¿Y cómo la calculamos? ¿Se acuerdan? M por G, ¿cierto? Sería la- ¿Sí? Dime, Ignacio, dale. no, es que sería la masa respecto a la gravedad, o sea, 9.8 por lo que pesa el cuerpo. Claro, claro, la masa, ¿cierto? Efectivamente, pues el peso lo llamamos P, obviamente, para que sea más fácil recordarlo. Va a ser una masa por la aceleración de gravedad.
P, obviamente, el P es el peso, el M es la masa, y G es la aceleración de gravedad. Y el G, como decía Ignacio, claro, es 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y obviamente, por generalidad, en muchos de los problemas, como se parece bastante a 10, lo utilizamos en 10. Obviamente es más fácil multiplicar, por ejemplo, 3 por 10, que da 30 al tiro, que 3 por 9,8. Eso. Y obviamente está en metros por segundo, ¿no? Porque es una aceleración. Entonces, lo otro, ¿qué es la fuerza normal? ¿Se acuerdan? La fuerza que ejerce una superficie, claro. Sí, efectivamente. Es la fuerza que ejerce una superficie sobre un cuerpo apoyado en ella. Por ejemplo, bueno, y además que es súper importante que siempre actúa perpendicular a la superficie. ¿Ya? Claro, perpendicular al plano, efectivamente. Entonces, eso, bueno, es una mesa. Y claro, ahí llega un pájaro volando y se apoyó ahí. Entonces, obviamente, la fuerza normal apunta hacia arriba, porque en este caso el plano de la mesa es horizontal, ¿sí? Y ahora les pregunto qué pasa, por ejemplo, en un plano inclinado donde yo tengo un camión que va subiendo. ¿Cómo sería la fuerza? O sea, disculpa, claro, ¿cómo sería la fuerza normal? Diagonal, ¿cierto? Pero diagonal hacia la izquierda o hacia la derecha. Hacia la izquierda, ¿cierto? Porque obviamente ahí se formaría la perpendicular, ¿sí? ¿Todos lo ven eso? ¿Estamos de acuerdo con eso? Bacán. Entonces, en función de eso, existe lo que se llama el plano inclinado. Ya que el plano inclinado no es más que bueno, un plano inclinado. Al final del día, si uno lo ve en términos como una figura geométrica, viene siendo como un triángulo rectángulo. Y obviamente, pues, bueno, podemos tener un cuerpo en ese plano inclinado. Obviamente la normal, como dijimos recién, va a apuntar en diagonal, perpendicular a la superficie. Y muchas veces nosotros la denotamos con un ángulo alfa, en el sentido de darle grados a esa gradiente. Y por ejemplo, si yo trazo esa línea ahí, obviamente se forma un triángulo rectángulo. Bueno, se forman dos, en realidad dos triángulos rectángulos. Por lo tanto, ese ángulo que va a estar ahí, bueno, si uno lo llamamos alfa, el otro lo podemos llamar beta. No entiendo todo ahí, Ignacio. Pero fue que aplica ahí la fuerza normal. No te entiendo mucho, perdón. O sea, que es que anteriormente mostró la imagen de un camión subiendo, ¿cierto? ¿Sí? Ya, yo desde la perspectiva básica diría que hay dos fuerzas, que la fuerza que hace el camión para subir y la fuerza que tiene que vencer el camión ya que, ya que está subiendo. Pero la ¿Ya? fuerza normal es como el peso mismo del camión, ¿o Mm, no? Ya, lo que pasa es que en un plano inclinado las cosas son un poco distintas, por eso quería hablar un poco del plano inclinado. Igual lo vamos a ver un poquito más adelante con lo que me estás diciendo. De hecho, tu noción física está bien, solamente le falta una pequeña patita que la vamos a ver en un par de diapositivas más. Ya, pero efectivamente en ese camión está actuando, claro, hay una normal, hay una fuerza que es la que el camión hace para que avance, puede ser el motor, ¿cachai? También la fricción que está entre la rueda y la superficie, y además el peso también. Pero si se acuerdan, el peso siempre, como dijimos, va en vertical hacia abajo, pero en un plano inclinado, la diferencia es que, a diferencia, por ejemplo, del pájaro que está acá, nosotros sabemos que el peso va a apuntar hacia abajo, ¿sí?
No sé si se ve. Aquí el peso siempre va a apuntar hacia abajo, ¿sí? Y va a estar en el mismo, en la misma dirección que la normal. Pero si se fijan acá en el camión que dibujé acá, el peso también va hacia abajo, pero la normal no necesariamente está en la misma dirección. Entonces ahí obviamente tenemos que empezar a utilizar funciones trigonométricas, como el coseno y el seno, va a poder determinar el valor. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos la idea? La verdad, profe, No que mucho. Bueno, no no, importa, no sé si es que, no, es que no, lo no vamos sé si es viendo a que poco. había escuchado unos garabatos de mi parte, pero es que justo en el momento en que me estaba explicando, se me empezó Ya, a pegar el internet. ya no importa. En todo caso, igual Ya, vamos a ya, seguir vale, hablando vale, de esto, no hay problema. ya, vale, vale. Lo importante es que poco a poco, no importa que lo entiendas completamente ahora, porque obviamente lo estamos recién hablando, pero poco a poco, a medida que voy dando ejemplos, ahí lo vamos entendiendo de mejor manera. Por eso quería hablar del plano netamente como un plano solo, porque en ese caso, bueno, como dijimos la normal, recién dijimos que la normal obviamente no está en la misma dirección de la fuerza peso. Por eso que tenemos que hablar ya y empezar a meter funciones trigonométricas. Y obviamente, si se acuerdan, acá nosotros vamos a definir un triángulo rectángulo. Acá también, obviamente, por la proyección de acá. Y, y se acuerdan qué ocurría cuando yo tenía, por ejemplo, acá un triángulo rectángulo, obviamente este va a ser 90, ¿cierto? Entonces, en este caso, alfa más beta, la suma de los dos, ¿qué me tendría que dar? Si este es un triángulo rectángulo. Pregunta matemática. No sé si están viendo esto mismo en el, en la parte de matemática. Claro, efectivamente da 90, ¿cierto? Entonces, a medida que yo, por ejemplo, voy tomando esos ángulos de referencia, yo puedo empezar a proyectar esos ángulos en el plano inclinado. Por ejemplo, me gustaría saber cuál es el ángulo que se forma entre esa dirección vertical con respecto a la normal. ¿Y ustedes, cuál creen, por ejemplo, que es este ángulo que está acá? O si tienen hoja y papel, lo pueden empezar a rayar. Este ángulo que está acá, que estoy marcando ahora en rojo. ¿Qué es? ¿Alfa o beta? Bueno, una pregunta difícil al principio. Si estamos recién hablando de cosas trigonométricas. No es tan simple verlo, pero dice alfa, dice que no. Bueno, en realidad, cuando, por ejemplo, o sea, cuando nosotros en matemática, por ejemplo, tenemos un vértice acá y tenemos dos rectas, podemos decir que este beta va a ser igual acá, porque como son ángulos opuestos por el vértice. ¿Ya? Ojalá que lo vean luego en matemáticas si es que no lo han visto todavía. Y claramente, ahora, por ejemplo, si acá yo tengo una recta y tengo una recta paralela y además tengo otra recta, este ángulo que está acá también va a ser beta. Y finalmente, como este ángulo es 90, yo voy a tener que este ángulo que marqué en rojito es alfa, efectivamente, como dijeron sus compañeros. Súper bien. ¿Ya? Lo que importa del plano inclinado es lo que les decía antes. Por ejemplo, cuando tenemos una superficie y ponemos un cuerpo, la normal apunta hacia arriba y además está en la misma dirección del peso. Pero en este caso, el peso va a estar apuntando no en la misma dirección de la normal. Ya, eso es lo importante del plano inclinado. ¿Se ve cuando lo rayo en rojo o mejor cambio el color? ¿Se ve bien el rojo o se ve? Ya. A veces pienso que tal vez con amarillo. Bueno, ahí vamos probando. Ya. Entonces, vamos viendo qué pasa. Ahora, ¿qué es la fuerza de Rosen?
o de lo que se acuerdan que es la fuerza de Rosen. ¿Cómo ustedes lo describirían? La fuerza que impide el movimiento al lado. Profe, me pregunta cómo se calcula la fuerza normal. Ah, sí. Sí, mira, eso, la fuerza normal, tengo un ejemplo para eso, y lo vamos a calcular para mostrarle cómo se hace. ¿Ya? Porque la normal en realidad depende de otros valores. Así que sí, eso Juan lo vamos a hacer en un ratito. Ignacio, bien, la fuerza en el movimiento de algo, ya. Una fuerza que se pone en movimiento. Sí sé lo que es, pero no sé cómo explicarlo. Sí, a veces pasa eso, que uno a veces lo entiende, pero no tiene las palabras para poder explicarlo. Una fuerza que se pone en movimiento de los cuerpos, ya, ¿cierto? Sí, efectivamente. Ahora, bajo la idea que nosotros estamos hablando, generalmente hablamos como la fuerza que existe entre dos superficies ásperas en contacto que supone el movimiento. Y obviamente, por ejemplo, bueno, puede haber un efecto también del aire, incluso también, si lo podemos llamar tal vez como una fuerza de roce del aire, pero en general cuando hablamos de este roce vamos a estar hablando, al menos en los términos que nosotros estamos hablando ahora de la mecánica de Newton, lo vamos a hablar como entre dos superficies. Y entre para esa superficie existe lo que se llama el coeficiente de roce. Y ese lo, lo denominamos, o más bien lo representamos con la letra mu del alfabeto griego. Ya así se llama, el mu. Y, y lo que les decía, claro, la fuerza de roce en este esquema es que yo tengo este bloque, voy a estar aplicando una fuerza hacia a la derecha. Obviamente esto va a tender a avanzar hacia la derecha, pero esta superficie tiene ese coeficiente de roce. Por lo tanto, va a aparecer una fuerza de roce cuando yo empiezo a empujarlo hacia la derecha. Entonces la fuerza de roce, obviamente, iría hacia la izquierda, ¿ya? Porque se opone. Viceversa, si yo tuviese la fuerza F al lado derecho, la fuerza, o sea, la fuerza F al lado derecho, obviamente tendría la fuerza de roce apuntando hacia la derecha, en contra de este movimiento. Antonia pregunta, dice, si hay un objeto en movimiento, la fuerza de roce sería variable que puede hacer que el objeto desacelere. Mira, en general, eh, sí, puede ocurrir eso. Ahora nos estaríamos escapando un poco de lo que habla Newton, ¿ya? En general, pensemos que Newton hace 300 años empezó a hablar de esto como una primera aproximación a las cosas, a los fenómenos físicos, ¿ya? Entonces, imagínense las situaciones de la vida de Newton, o sea, por ejemplo, no sé, pues él, auto no había, él probablemente andaba en una carreta o empujaba tal vez una caja en una superficie. Entonces, todo ese tipo de cosas están capturadas por Newton en estas leyes. ¿Cómo es que no lo mataron? No lo sé. Entonces, ahora, claro, ahora, bueno, si uno ya se va como más al detalle, claro, podríamos hablar tal vez que esa fuerza es variable, pero la gracia de Newton es que en este caso como que simplifica bastante las cosas y además funciona. Pero ahora en este caso vamos a hablar netamente que sí, que la fuerza, bajo esta idea, es que esa fuerza va a ser constante, esa fuerza de Rosenthal. ¿Sí? ¿Se entiende, Antonio? Perfecto. Y en particular, el módulo de la fuerza de Rosen, pensando solamente en la magnitud, va a ser igual a ese coeficiente por la normal. ¿Ya? ¿Se acuerdan dónde estaba la normal acá? ¿Dónde tendría que dibujarla? ¿Y en qué dirección y sentido? Aquí con respecto al bloque. Hacia arriba, ¿cierto? Exactamente, tengo que dibujarla hacia arriba. Aquí. Esa es la fuerza normal.
Entonces, bacán, porque están siguiendo súper bien. Claro, entonces acuérdense, la fuerza de Rosse yo lo calculo como la fuerza de Rosse, el módulo, ¿ya? Porque el sentido obviamente va a ir en contra del movimiento. Va a ser este coeficiente de Rosse que lo dijimos que se llama mu, por el módulo de la normal. ¿Ya? El módulo de la normal después vamos a ver cómo calcularlo, un poquito más adelante. Entonces, existe para este coeficiente de Rosse estático, un poco tal vez respondiendo lo que dice Antonio, que existe un coeficiente de Rosse estático que es previo al movimiento y un coeficiente de roce dinámico, que es durante el movimiento. ¿Ya? En el sentido de que si yo tengo este bloque y comienzo a aplicar una fuerza, este bloque no se va a mover, pero va a existir esta fuerza de roce contraria. ¿Ya? Que obviamente lo vamos a calcular como vimos recién, que era este mu por la normal. ¿Ya? Pero es el mu estático, el coeficiente de roce estático. ¿Ya? Aquí no hay velocidad, aquí como que le estoy aplicando como, por ejemplo, cuando mueven un estante o una mesa, se han cachado cuando empiezan a empujarla, como que les cuesta al principio, y después como que la empujan y ahí la pueden deslizar. Ya, el momento cuando ustedes la están empujando, antes de que empiece a moverse, ese es el mu estático, el coeficiente de roce estático. Profe, ¿se podría decir que una pared, una pared, te refieres? ¿Tiene una fuerza de roce muy grande? ¿Una pared te refieres? Sí, así como algo que impida completamente el movimiento de un objeto, o que el objeto esté, o que el objeto esté fijo al suelo. eh, si yo no lo muevo, no lo puedo mover porque no puedo vencer la fuerza de la fricción, Ya entiendo. porque está pegado. Ah, o sea, como lo dices tú ahí en términos como de una pared, yo diría que es como difícil decir que el roce, tal vez uno lo podría considerar de cierta manera así, pero no necesariamente cuando yo lo empujo la pared, porque la pared la empujo y no se mueve porque, bueno, obviamente es una masa muy grande y tú necesitas mucho más fuerza para poder moverlo. Pero, pero claro, por ejemplo, eh, tal vez la pared, si tú tratas de mover algo como en la dirección vertical, te fijas así como moviendo algo en la vertical, que tú deslices algo sobre la pared, ahí sí habría una fuerza de roce, Ah, sí, pero pero ya, no me hace tanto sentido llamarlo una fuerza de roce como la casa que yo la quiera empujar y que la quiera mover. No es tan así porque obviamente eso es como una masa muy grande. ya, o sea, pero igual en la fuerza de roce siempre va a poder haber un movimiento. La fuerza de roce más bien se opone al movimiento. Y si yo Sí, no soy pero, capaz, si yo no soy capaz de vencer esa fuerza de roce, no voy a poder moverlo. No voy a poder moverlo. ¿Cachai? Por ejemplo, si mi fuerza F, que dibujé ahí en el bloque, es menor a la fuerza de roce, el bloque no se va a mover. ¿Sí? ya, entiendo, vale, vale. ¿Entiende la idea? ¿Cachai? Entonces, claro, ahí por eso lo que estoy diciendo, la fuerza es menor a esa fuerza de roce, previo al movimiento. De ahí, obviamente, la fuerza de roce es ese mu estático por la normal. Pero ¿qué pasa durante el movimiento? Pasa que, claro, yo empiezo a hacerle fuerza a este bloque y empiezo a aumentar la fuerza F con respecto a la fuerza de roce. La fuerza de roce siempre va a ser constante porque voy a estar multiplicando este coeficiente por la normal. Entonces yo la voy a empezar a empujar, 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 hasta que va a llegar un momento que esa fuerza F va a ser mayor a la fuerza de roce estático y este bloque se va a empezar a mover hacia la derecha. ¿Ya? Y en ese caso yo tengo que utilizar este coeficiente de roce dinámico. ¿Ya? Y un poco respondiendo a lo que preguntaba Antonio, como que si variaba esta fuerza de roce. En este esquema, claro, existe una fuerza de roce previa al movimiento, en la que yo estoy como empujándolo y no pasa nada, hasta cuando yo venzo ese roce inicial y después lo empiezo ya a deslizar. Y ahí cambia la fuerza de roce. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? ¿Dudas, preguntas, consultas?
Ya, bacán. Ahora, generalmente, en casi la mayoría de la superficie, este coeficiente de roce estático, cuando no hay movimiento, es mayor al dinámico. En el sentido de que, por ejemplo, ya yo empiezo a empujar este bloque, y obviamente la contraria va a ser este coeficiente de roce por la normal, lo voy a vencer, y cuando ya lo venzo, después voy a poder seguir empujando con esta misma fuerza. Y generalmente, como lo digo ahí, este coeficiente de roce dinámico disminuye. Por eso después, como al principio, no sé si se han dado cuenta que a uno le cuesta empujar algo, no sé, un mueble, pero después cuando ya comienza a andar, ya hay como que uno se relaja un poco y puede hacerlo avanzar. ¿Se han dado cuenta de eso? Como que al principio cuesta, pero después es como un poco más fluido, ¿no? ¿Le ha pasado? Sí, ¿cierto? Sí, pues eso es más o menos la idea, esa es más o menos esta idea del coeficiente roce estático y el dinámico. Ya, miren, voy a adelantar un poco lo que me preguntaba Juan. ¿Cómo calculamos la fuerza normal? La fuerza normal va a estar acá, ¿ya? Y es perpendicular a la superficie. Ahora, en un plano, pensando, no en un plano inclinado, solamente en cual tengo una superficie y tengo esta línea horizontal y tengo la normal vertical perpendicular a la superficie, ahí vamos a hablar que la normal va a ser igual al peso. Ya me estoy adelantando un poco con eso, pero en un plano no inclinado, estamos pensando en un plano, la normal va a ser igual al peso. Ya eso recuerdan, porque me había preguntado Juan, le voy a decir eso. En el sentido de que claro, con la normal acá yo podría cambiar esta n y que fuese m por g, ¿ya? Porque aquí estoy poniendo el peso. Pero eso solamente se cumple en esto, ¿ya? Sorry por ser tan majadero en decirle eso, pero claro, en un plano horizontal se va a cumplir eso, que el peso va a ser igual a la normal, ¿ya? O m por g. ¿Sí? De hecho, Juan me había preguntado eso hace un rato, ¿no? O Luis, no sé. Luis me preguntó eso. Sí, ya. Eso. Lo adelanté porque dije ya no podía seguir ocultando ese secreto de la física. Pero después lo vamos a ver y les voy a decir bien por qué. Pero eso, ya la normal igual al peso. Obviamente, ¿y por qué lo explico acá? Porque claro, obviamente un peso, un bloque que sea más pesado, obviamente me va a costar más moverlo. ¿Sí? Generalmente estos coeficientes son menores a 1, generalmente, por si acaso. Son 0, algo, 0, no sé si anoté alguno acá, no me acuerdo. No anoté algunos ejemplos de lo que era. Pero generalmente sí, estos valores del coeficiente de roce son menores a 1, generalmente. Ya. Perdón, ¿dudas con respecto a esto? ¿No? ¿Cómo va Chile? ¿Vamos bien o más o menos, no? ¿Nadie sabe? Ya, ahí mandamos a Luis para que vaya a hacer el reporte. Pero apúrate, sí, porque vamos a seguir viendo otra cosa. Ya. Ahora tenemos lo que es la tensión. ¿Qué es la tensión? Ya, vamos a hacer. A ver. La tensión, ¿qué es? Fuerza que ejerce una cuerda. ¿Ya? ¿Sobre quién? ¿Sobre quién esa cuerda? Sobre un cuerpo. Claro, ¿cierto? Porque al final del día siempre estamos viendo esto sobre un cuerpo. Entonces, es la fuerza que ejerce una cuerda sobre un cuerpo. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, las cuerdas se consideran ideales, ¿ya?
en el sentido de que su masa es despreciable. Despreciable, podríamos decir que, claro, no, no es relevante la masa con respecto al cuerpo. Y es inextensible, o sea que no se deforma. Ya no es como un elástico, es como una cuerda, pensando que es como una cuerda rígida. Ya en realidad no es tan así, pero obviamente Newton, había muchos efectos que él no conocía. Imagínense, la física, la matemática, había muchas cosas que no tenían idea. Entonces, ellos, obviamente había que empezar a simplificar cosas para poder crear algo y poder tener soluciones de los problemas. Bueno, la dirección de la tensión es a lo largo de la cuerda, y también tiene sentido, obviamente, como estamos hablando de una fuerza, tiene que tener dirección y sentido, que se va alejando del objeto. Entonces, si yo, por ejemplo, ya tengo, pensemos en el cielo de una casa, no en el cielo del, de la... Entonces tenemos, claro, tenemos el cielo en la casa y tenemos este cuerpo y lo unimos con una cuerda. Entonces la tensión, ¿hacia dónde la dibujarían ustedes? Hacia arriba, ¿cierto? Efectivamente. ¿Y a qué sería igual? Por ejemplo, si yo tengo acá la fuerza de gravedad, ¿a qué creen ustedes que sería igual la tensión? ¿Se la juegan ahí o no? Pensando en que esa masa está en reposo, o sea, está solamente colgando y está la tensión hacia arriba de la cuerda. A qué sería igual esa 10? ¿Cómo 10? Eh, Me refería a la gravedad. ¿Ya? Ya, 10 es la gravedad, pero tengo que multiplicarla por la masa, ¿cierto? Porque G es la aceleración de gravedad, tengo la aceleración. ¿Ya? Entonces tengo la aceleración de gravedad y tengo que multiplicarla por la masa y ahí me da la tensión, en este caso. ¿Qué pasó, Javier? Ah, se te ve la pantalla en negro. Oh, qué raro. O sea, yo lo hago en negro, pero no sé si... O sea, tengo el fondo negro, pero no sé si eso es... Si se ve, tal vez en tu caso se ve mal, puede ser por la conexión, no sé. Pero ahí, claro, si sale y vuelve, le pongo admitir. ¿A todos se le ve negro o se ve bien? Yo lo veo bien. Ya, se ve bien, perfecto. Ya puede que ahí la conexión ahí puede que haya fallado. Claro, pero ya volviendo a este caso, claro. Si yo tengo esta masa colgando, esa tensión va a ser igual a la masa por G. En este caso, porque, bueno, obviamente hay muchos más casos. Aquí volvió Javier. Perfecto. Ya, entonces, ¿qué es la fuerza elástica? Profe, ¿esta es la misma tensión de electricidad? No, no es la misma. No, 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 no lo es. Estamos hablando acá de la cuerda y la tensión en electricidad responde a otro efecto, a otros fenómenos. Ya esta es la tensión que es la fuerza que ejerce una cuerda sobre un cuerpo. En electricidad estamos hablando ya de diferencias de potencial. Entonces ya es otro leyes físicas. Entonces la fuerza elástica, pucha, la apreté, quería preguntarle. Pero ya, en fin. La fuerza elástica es una fuerza que presenta un medio elástico frente a la deformación, intentando volver a su forma original, ¿cierto? Y en general de eso, lo que nosotros siempre hablamos para explicar en términos de lo que explica Newton, es la ley de Hooke, que tiene que ver con un resorte. ¿Ya? Y lo que dice es que el alargamiento o deformación de un resorte es directamente proporcional al módulo de la fuerza aplicada sobre él. ¿Ya? En este caso, claro, la fuerza elástica, como dijimos al principio, es esta fuerza del medio elástico frente a la deformación, intentando volver a su forma original. En el sentido de que, por ejemplo, yo tengo este resorte, lo estiro,
obviamente el resorte va a querer volver a su posición inicial y a su vez si yo lo comprimo, también el resorte va a tratar de volver a abrirse. Y utilizamos los resortes porque es más fácil explicarlo. Entonces, claro, ahí lo que nos dice esta fuerza es que yo tengo que es directamente proporcional a la deformación. Y ahí yo tengo este valor que es este delta X, que viene siendo el desplazamiento o deformación del resorte. Ya por eso tiene un vector arriba. Es una variación. La variación siempre yo la pongo con este triángulo que es el delta. Y bueno, obviamente ese desplazamiento lo vamos a medir en metros. Y tenemos esta constante del resorte, que es más o menos parecida a ese coeficiente, ¿se acuerdan? El mu que ocupábamos en el rosa. Bueno, acá yo utilizamos una constante de resorte que naturalmente depende del material que tenga el resorte. Si es de fierro, no sé, si es de aluminio, si puede ser de cobre. Obviamente esa constante va a depender de la materialidad que tiene. Y en este caso, para que obviamente cuando yo multiplique esa K por ese delta X, para que me den Newton, como es una fuerza, tiene que ser medido en Newton dividido metro. Hasta ahí estamos bien. Igual vamos a hacer un ejemplo con respecto a los resortes. Ya esto todo lo vimos en la clase pasada, solamente que ahora estoy hilando fino con respecto a los conceptos. Entonces ya, hablamos de los resortes. Entonces ya, vamos a tener ahí una pared, le anclamos un resorte y le ponemos una masa. ¿Ya? Y la fuerza elástica sobre la masa, volviendo más o menos a la ley que va a ser antes, va a ser menos la constante por la variación bueno, lo que habíamos dicho, el alargamiento o compresión del resorte. Entonces, vamos a marcar esa línea amarilla en donde está el resorte en su posición inicial. Entonces, obviamente, en este caso vamos a decir que no hay deformación, o sea que ese delta es cero. Y si ese delta es cero, ¿cómo va a ser la fuerza elástica? Cero, ¿cierto? Cero. Claro, porque si al final del día estoy multiplicando una constante, o sea, un número, por cero, que es el delta, me va a quedar igual a cero. Ya no tiene mucha ciencia. Entonces, ahora, ¿qué pasa si ya ese resorte, obviamente unido a esta masa, yo lo alargo? Sí, acuérdense que la línea amarilla que está ahí hacia abajo es la posición inicial. Entonces, si yo tengo esta variación, ahora obviamente en línea roja, va a ser que esa fuerza va a apuntar hacia la pared, ¿sí? Porque el resorte va a querer volver a su posición original. Entonces, como esa variación va a ser positiva, cuando se alarga, la fuerza va a ser negativa. Negativa por cómo está dibujada ahí. El eje X yo lo defino positivo hacia la derecha. Por lo tanto, la variación, cuando yo lo alargue, va a ser positiva. Y a su vez, la fuerza va a ir en la dirección contraria. ¿Ya? ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando ahora yo lo comprimo? Yo lo comprimo, estoy en esta línea verde. Tengo este desplazamiento. La fuerza va a volver hacia va a querer abrirse esto, entonces va a empujar hacia la derecha. Y eso va a implicar que la variación va a ser negativa, por lo tanto esta fuerza va a ser positiva. ¿Ya? Porque el valor de K siempre es positivo. ¿Sí se entiende la idea? Bacán. ¿Dudas? ¿Preguntas? Porque ahora vamos a pasar a otras cosas, a otros conceptos nuevos. Hasta ahora hemos estado revisando nomás de lo que significan estas fuerzas. Ya, pues entonces ahora, ¿qué es un DCL? ¿Qué es un DCL? Bueno, esa es una sigla de lo que es. Diagrama
de cuerpo libre, ¿cierto? Ahí tenemos las tres letras, DCL. Efectivamente, un diagrama de cuerpo libre. ¿Y qué, para qué sirve este diagrama de cuerpo libre? Para ver las fuerzas, sí. Para ver las fuerzas que participan. Efectivamente. Se utiliza para mostrar gráficamente todas las fuerzas que se ejercen sobre el cuerpo. ¿Ya? Sobre el cuerpo. En particular, un cuerpo, por eso se llama diagrama de cuerpo libre. O sea, como que el cuerpo está solo y vemos qué pasa. Entonces, bueno, analicemos algunos ejemplos. Tenemos ahí una caja, tenemos una cuerda y la persona que la está tirando. Podría ser, no sé, un refri, lo mismo que hablábamos del roce, puede ser algo así. Una fuerza que está ejerciendo esta persona sobre esta masa, sobre este bloque grande. Entonces, si ahora yo aíslo ese bloque, ¿qué dibujarían ustedes? Lo que tenemos que dibujar son las fuerzas. Ponemos este cuerpo solo, por eso le llamamos de cuerpo libre. No dibujamos a la persona, dibujamos solamente este cuerpo. ¿Qué dibujarían ustedes ahí? La normal para arriba, ¿ya? Sí, porque obviamente... Uy, se me salió ahí. Ya, le haremos la normal para arriba. ¿Qué otra fuerza más hay? Tenemos la gravedad, ¿cierto? Que la gravedad la representamos con el peso, ¿sí? Hacia abajo, ¿ya? Bien. Sí, pues ahí se me salió cuando apreté la flecha. Claro, tenemos el peso. Tenemos el roce hacia atrás. ¿Hacia atrás te refieres hacia izquierda o derecha? Hacia la izquierda, ¿cierto? Ya. Habíamos hablado de tres fuerzas hasta ahora, tres. ¿Nos falta algo o estamos bien hasta ahí? Y la tensión, ¿ya? Hacia la derecha. Perfecto. Tenemos cuatro fuerzas, ¿sí? En todas las direcciones. ¿Qué tenemos? La normal hacia arriba, ¿sí? Hacia la izquierda tenemos la tensión. Perdón, hacia la derecha tenemos la tensión. ¿Sí? Por eso le puse, bueno, N hacia arriba y T hacia la derecha. Hacia la izquierda tenemos la fuerza de roce, ya porque se pone el movimiento. Sí, acuérdense, siempre se pone el movimiento. Y hacia abajo tenemos el peso. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Alguna fuerza que no vean? ¿O si se me fue alguna? Bueno, al menos de las fuerzas que hemos hablado hasta ahora, esas son las cuatro que están ahí, pues, y en todas las direcciones. Por eso es importante. Es muy importante poner qué fuerza es y hacia dónde va, con su dirección y sentido. ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, porque la vamos a hacer un poquito más adelante, pero ya ahora vamos a hablar sobre las leyes de Newton. Y ahí se mezclan todas estas cosas que al principio hablamos en la primera parte de la clase. Entonces, la primera ley de Newton, yo creo que no lo habíamos dicho, dice que si un cuerpo permanece en reposo en el sentido que no tiene velocidad, o en movimiento rectilíneo uniforme, permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, a menos que una fuerza externa actúe sobre él. ¿Y aquí implica eso? Que, por ejemplo, yo tengo un bloque que no, que no tiene velocidad, en el sentido que está estático, no hay una fuerza que lo mueve. Obviamente eso tiene tal vez un sentido más claro. Obviamente si está, no sé, con una caja ahí y no lo estoy haciendo nada, no le estoy aplicando una fuerza, obviamente no se va a mover. Pero lo interesante de esto es que si ahora yo tengo este mismo bloque y se mueve con una velocidad, también, también puedo tener ese caso, que este bloque se esté moviendo y no le estoy aplicando una fuerza externa. ¿Ya? También podemos decir como que la fuerza neta es cero, en el sentido de la sumatoria. La sumatoria de la fuerza es cero,
también va a tener un movimiento rectilíneo uniforme. Por ejemplo, supongamos que yo estoy en un auto, ¿ya? Supongamos que ya tengo un auto y ese auto se está moviendo, ¿cierto? Va a haber una fuerza que es propia de los motores del auto que lo va a mover, ¿ya? Entonces, ya tengo esta fuerza que va hacia la derecha, ¿cierto? Y que, no sé, me permite que este auto vaya a 80 kilómetros por hora, por decir. Y yo tengo una fuerza acá, ¿cierto? Voy a tener que tener una fuerza acá para poder mantenerme en movimiento rectilíneo uniforme, que va a ser la fuerza de roce. Entonces lo que dice aquí en realidad esta primera ley es que pensando en el reposo, bueno, obviamente no hay una fuerza, pero pensando en el movimiento rectilíneo uniforme, es que no hay ninguna fuerza externa que actúe sobre él. O sea, yo tengo la fuerza de los motores, ya la voy a ver FM, y tengo la fuerza de roce. Entonces estas fuerzas tienen que estar en equilibrio, en el sentido de que son iguales para que se mantenga esa velocidad de 80 kilómetros por hora. ¿Se entiende la idea? O sea, no hay ninguna fuerza externa, solamente tengo la fuerza de los motores y tengo la fuerza de roce que está en equilibrio y se va a mantener este movimiento rectilíneo uniforme. Si yo cambio esa fuerza del auto, va a empezar a decrecer esa velocidad. O si el roce aumenta, obviamente ya no va a ser un movimiento rectilíneo uniforme, sino que va a empezar a desacelerar. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Dudas, preguntas? ¿Sí? Ya, eso. O sea, si no hay fuerza, o si más bien, si la fuerza neta es cero, en el sentido de que se equilibran las fuerzas, está en movimiento, o sea, está en reposo o tenemos movimiento de equilibrio uniforme. ¿Ya? Es como medio loco eso, en el sentido de que claro, un movimiento, o sea, un cuerpo que está detenido, claro, uno puede decir que no tiene fuerza, pero algo que se esté moviendo y que hablemos de que esa fuerza en general sea cero. Bueno, Newton lo expresó de esa manera, se dio cuenta de eso, por eso es muy importante esta ley. Entonces ahora hablamos de la segunda ley de Newton, que dice que si una fuerza neta es aplicada sobre un objeto, fuerza neta se refiere como a la sumatoria de la fuerza, la velocidad del objeto cambiará, dado que su dirección o rapidez cambiará. Y en realidad lo que dice la segunda ley de Newton es lo que hablamos al principio, es que esta fuerza neta va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Ya? Y como les venía diciendo, la fuerza neta corresponde a la sumatoria de fuerza. Cuando hablamos de sumatoria de fuerza, es como que si yo tengo acá este bloque y tengo, no sé, una fuerza acá, una fuerza acá, una fuerza ahí, una fuerza acá, otra fuerza acá y una fuerza acá. Entonces al final del día yo sumo vectorialmente todas estas fuerzas y me va a quedar una fuerza resultante, digamos hacia la derecha. Y esa lo voy a llamar una fuerza neta. Por lo tanto, como esa fuerza neta va a ser, va a estar apuntando, por ejemplo, puede ser mayor a cero, va a aparecer aquí una aceleración. Ya porque obviamente acá voy a tener una masa. Eso es lo que quiere decir. Al final del día senta las bases de la relación que igual a F igual a M por A. Eso es lo que nos dice la segunda ley. Y obviamente si nosotros nos posicionamos en un eje, ya sea X o Y, y sumando sus fuerzas, podemos conocer la aceleración resultante en dicho eje. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en este bloque, yo claramente tengo que fijar un sistema de coordenadas ya X e Y, y yo puedo analizar los movimientos en cada eje. Creo que lo habíamos hecho también en la primera parte del curso, en la que a veces hablamos solamente de caída vertical y solamente estamos analizando el movimiento en la dirección vertical y en el eje horizontal, ¿ya? Yo voy a poder describir los movimientos en esos ejes. Eso es lo que quiere decir la segunda parte ahí. Obviamente la fuerza neta en X va a estar relacionada a una aceleración en el eje X. Y de la misma manera, en el eje Y, voy a estar haciendo lo mismo. Y ahí voy a obtener otra aceleración. Si se acuerdan, por ejemplo, lo que mismo que les decía en caída libre. Si yo tengo caída libre, acá hay una aceleración en Y.
pero como solamente se mueve en la dirección del eje Y, yo no voy a tener aceleración en el eje X, va a ser cero. A eso se refiere. ¿Se entiende? ¿Se entiende la idea? Sí, dedo para arriba, dedo para abajo. ¿O duda? Dedo para arriba, bacán. Entonces, ahora, vamos a ver qué pasa con la segunda ley de Newton, ¿ya? Vamos a aplicar el mismo ejemplo que teníamos recién. Tenemos la caja, tenemos la cuerda, tenemos al amigo. Y eso obviamente lo va a estar moviendo, ya pensemos en una velocidad. Obviamente nos vamos a estar moviendo. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hacemos primero el DCL, ¿ya? El diagrama de cuerpo libre, para el cuerpo. Y para eso tenemos que fijar primero nuestro eje. En un plano siempre vamos a ocupar X e Y. ¿Sí? X en la horizontal y Y en la vertical. Entonces, ¿se acuerdan cuáles eran las fuerzas que habían? ¿Qué fuerzas teníamos? Normal, peso, ¿ya? Roce, ¿ya? Fricción, tensión. Bien. ¿Y en qué dirección iban? Normal hacia arriba, ¿cierto? ¿Qué iría en esa dirección? Hacia la derecha. Tenemos la tensión. Claro, Mauricio indica roce izquierda, efectivamente. Y hacia abajo, el peso. Bien. Entonces ahora, ¿qué tenemos? El eje X. En el eje X, yo voy a tener que la fuerza en el eje X va a ser igual a la masa por la aceleración. En X, ¿ya? En X, ¿qué ocurre? Si se fijan, yo le puse acá que tengo una velocidad, ¿ya? Una velocidad constante de haber puesto acá también. ¿Sí? Y que sea una velocidad constante, eso significa que tenemos un 1 a 1. Oh, mira, qué loco. Bueno, 1 a 1, mira, nos perdimos los cuerpos. ¿Qué era? Ya no, no sé si me queda tanto, para que alcancemos a ver algo que sea. Ya, pues entonces, ¿qué les decía? Ah, ya, que en el eje X hay una velocidad constante. Y si una velocidad constante en el eje X, ¿qué tenemos? ¿Qué tipo de movimiento es? Un MRU, efectivamente. Movimiento rectilíneo uniforme. ¿Y se acuerdan qué decía la primera ley de Newton cuando teníamos un golazo? Oh, de ahí lo voy a ver. Ojalá alcance a ir al entretiempo ahí. O al segundo tiempo. ¿Qué pasa con en el MRU? Según la primera ley de Newton, ¿cómo era la fuerza de lo que hablamos hace un ratito? La fuerza neta. Cero. Así es. Y lo que tengo que hacer, en este caso, es poner cero, claro, porque es la fuerza que tengo acá. Y tengo que poner qué fuerzas hay presentes acá, en este eje, en el eje X. Entonces tengo la fuerza de roce y la tensión. Y de hecho aquí me equivoqué. Tenía que haber puesto la fuerza de roce en negativo. De ahí me equivoqué acá. Lo voy a rayar acá, me acabo de dar cuenta. Siendo estricto con eso. Y la tensión positiva. ¿Ya? Porque va hacia arriba. Entonces, de ese modo, nosotros podemos, como va igual a cero, esa resta, podemos ver que la fuerza de roce es igual a la tensión. ¿Sí? Y del mismo modo yo me puedo ir al eje Y. ¿Se
Sofía dice, no te caché. ¿Tienes alguna duda, Sofía? No, ya. Ahora en el eje Y es lo mismo. Tenemos la fuerza en Y y por la aceleración en el eje Y. Y en el eje Y, ¿qué pasa? Este bloque se mueve en el eje Y, no se mueve. Y como no se mueve, por la primera ley de Newton, esta fuerza va a ser igual a cero. ¿Ya se acuerdan la primera ley de Newton que hablábamos que si estaba en reposo era cero y si estaba en movimiento rectilíneo uniforme también era cero? Entonces esa fuerza va a ser cero. Y en la vertical tengo la normal y tengo el peso. Entonces, de eso mismo, yo puedo tener que la normal es igual al peso. Y eso va a ser igual a la masa por G. Ya por eso en algún momento yo le había dicho que, claro, en este plano que era horizontal, la normal era igual al peso, igual a mg. Y yo con esta información, yo puedo volver acá, pues, miren, lo puedo hacer acá también. Pues. Como la fuerza de roce es igual a la tensión, y ahí puedo decir que la tensión va a ser igual a ¿qué? ¿Se acuerdan cómo calculamos la fuerza de roce? ¿Qué dijimos que era? En el entendido de que esta superficie tiene un coeficiente de roce mu, en la mu por normal. Ahí tenemos, mu por normal. Entonces acá, ¿qué voy a hacer? La tensión va a ser igual a fuerza de roce, por lo tanto eso va a ser igual a mu por la normal. ¿Y cómo es la normal? Oh, me fue. La normal, ¿de dónde podemos sacar el valor de ella? De acá, ¿cierto? N igual a m por g. Por lo tanto, acá yo voy a tener el mu por m por g. ¿Ya? ¿Se fijan lo que dice ahí? Estuvimos ahí analizando qué es lo que ocurre con las leyes de Newton. ¿Sí? ¿Duda? ¿Pregunta? ¿No? Ninguna. Ya, entonces sigamos. Tercera ley de Newton. Tercera ley de Newton. ¿Qué dice la tercera ley de Newton? Cuando un cuerpo A ejerce una fuerza sobre un cuerpo B, este reacciona sobre A con una fuerza de igual magnitud, igual dirección y sentido contrario. Si yo tengo este cuerpo y tengo este cuerpo B, el cuerpo A y el cuerpo B, tenemos una fuerza que va a aplicar A con B. Por ejemplo, no sé, pensemos esto cuando, no sé, pueden ser dos bolas de pool, por ejemplo, o cuando juegan las bolitas. Pensemos en unas bolas de billar, de pool. ¿Han jugado pool? ¿Alguna vez eso con el taco y que está en una mesa verde y que hay varias pelotas? Ahí uno tiene que echarla. Antes jugaba caleta. Entonces esto lo vas a entender al tiro. Porque obviamente cuando uno le pega con el taco le pega a la bola y la bola después le pega a la otra, como que todas se reparten, ¿cierto? Entonces se reparten porque, claro, existe ahí claramente al primer toque, efectivamente. Ahí, cuando pasa eso, es más o menos por esto, por la ley de Newton. Ocurre eso. Obviamente hay varias fuerzas y está el roce de la mesa también, en toda la superficie, porque la superficie es áspera, pues es como una alfombrita. Y eso tiene una fuerza de roce. Por eso también se frena a medida que la pelota va para todos lados. Entonces, claro, pensando en ese caso, ya esta bola va a chocar a esta bola B y va a haber esta fuerza del cuerpo A sobre el cuerpo B. Y cuando pasa eso, que es la fuerza de A sobre B, lo escribí ahí para que quede más claro, ocurre una fuerza de igual magnitud, igual dirección y sentido contrario.
¿Ya? O sea, inmediatamente cuando chocan aparecen estas dos fuerzas. Una fuerza hacia la derecha, en este caso, de A sobre B, y también hacia el otro lado de B sobre A. Por eso la puse en azul y en rojo, haciendo referencia a cada uno. ¿Ya? Y lo que tiene que ver eso, pues que la fuerza de B es igual a menos B de A. ¿Ya? Porque son iguales, pero comparten la misma dirección. Pero tienen sentido contrario, por eso al final del día le pongo el menos. Pero son iguales en módulo. Y eso es lo que comúnmente se llama la tercera ley de Newton, que la llamamos como el principio de acción y reacción. Ya hay una acción de un cuerpo sobre otro y también este reacciona con la misma fuerza. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, consultas? Profe, hay veces en las que la bola golpea, ya, pero la blanca se queda estática girando. Ah, sí, sí, eso pasa. Y la otra sale disparada. Sí, ocurren cosas mágicas ahí. Sería esta misma ley. Pucha, claro, es que ahí ocurren varias cosas más. Porque la bola blanca, está girando, ¿cierto? Va girando y ahí le pega a la otra, ¿cierto? Y las otras también salen girando. Entonces, en realidad, en el caso que yo la dibujé acá, en realidad es como que este cuerpo estuviese deslizándose y más bien choca al otro. ¿Ya? Tal vez no fue tal vez estrictamente por lo que estoy explicando ahora, tal vez la bola de pool, si uno ya se vea como en el dedillo qué es lo que pasa con esos giros, ya estaríamos hablando de otras cosas. De otro aspecto, porque ahí tenemos energías cinéticas en el sentido de que está girando algo, está girando esta bola. En cambio, acá como lo dibujé, es más bien como, puede ser tal vez el mejor ejemplo en este caso en vez del pool, puede ser como cuando uno juega la bolita. No sé si han jugado cuando uno tira una bolita, una canica a otra y choca con la otra, ¿ya? Porque ahí no hay giros. Es solo que la blanca toma el cuarto negro, claro. Sí, pues, pero esa fuerza es distinta, si te fijas, porque claro, bueno, en todo caso sí, igual, claro, esta bola va a llegar con una fuerza, la va a chocar esa fuerza va a tener una dirección que va a hacer que esa pelota gire, que se mantenga en rotación. Sí, claro, con la bolita también me pasa. Sí, pues, de hecho también pasa. Sí. Pero al menos, después, bueno, todo lo que pasa después, que la pelota se vaya para cualquier lado, que gire, que salte, la buena obviamente se escapa un poco de esta Newton, de esta ley. Pero en este principio de acción y reacción, estamos hablando como justo en el momento en que chocan. En que chocan, en ese momento pasa esto. Pasa que hay una fuerza y inmediatamente, una fuerza de acción y inmediatamente hay una reacción. ¿Se entiende el concepto? ¿Lo están entendiendo? Bacán. Y por ejemplo, la fuerza que se ejerce a jugar los cartones. ¿Cómo eso, jugar los cartones? No te cacho. Puede ser, no sé, dar la vuelta con la mano. Ah, ya. Eh, bueno, puede ser, pero es que ahí hay varias cosas, porque, por ejemplo, claro, tú vais con la mano y le pegáis, y claro, ahí hay una fuerza de acción y reacción, porque claro, uno le pega al cartón y el cartón uno también lo siente en la mano. Pero a su vez, este cartón le pega al piso o a la mesa que está ahí. Entonces, cuando el cartón toca el piso, también hay una fuerza de reacción bueno, primero la acción de cartón sobre la superficie y después la superficie sobre el cartón. Si te fijas, ahí ocurre como una acción y reacción en cadena. Primero tu mano sobre el cartón sobre tu mano, y después el cartón sobre la superficie y la superficie sobre el cartón.
¿Cachai? Porque acá siempre hablamos de dos cuerpos solamente. ¿Ya? En la tercera ley hablamos de dos cuerpos. No más de dos. ¿Sí? Por eso dibujé ahí solamente dos. Claro, habrían tres cuerpos, pero en la acción y reacción tendríamos que analizarlo. Claro, la mano, carta, el piso, pero acción y reacción tendríamos que hacer esos pares de a dos. O sea, mano, carta y carta, piso. Tendríamos que analizarlo en ese esquema bajo esta tercera ley. Súper. Entonces, creo que eso es todo lo que tenemos que ver hoy día, ¿no? Claro, entonces un pequeño resumen. La fuerza es, bueno, lo que hablamos al principio, varios de ustedes también lo explicaron de esa manera, yo lo puse en comillas también, que es que cualquier agente que produce cambios de movimiento, ¿ya? Bueno, también ocurren deformaciones, pero en general hablamos de cambios de movimiento. Deformaciones estaríamos hablando tal vez de la fuerza elástica también, sí. En general, vamos a hablar de movimiento, en general, la mayoría de las veces, al nivel que estamos analizando la ley de Newton. Y la unidad de medida es el Newton, el N, ¿cierto? Después hablamos de los tipos de fuerza, la tensión de la cuerda sobre un cuerpo, la normal, que es la superficie sobre un cuerpo, la de roce, que es la posición de superficies al movimiento sobre un cuerpo. ¿Sí? O sea, por ejemplo, cuando hablamos del bloque, es como la cara inferior del bloque sobre la superficie. O por ejemplo, si uno hablara en un auto, la superficie que ocurre en esta fuerza de roce viene siendo el neumático sobre la superficie. Y sí, se entiende la idea, ¿cierto? Siempre en el roce está esta idea del, de esta superficie. Después, obviamente hemos avanzado más en la ciencia, imagínense, pensando hasta en 300 años atrás. Ahora también ya metemos efectos de la aerodinámica cuando hay una fuerza del viento. Sí, ya ahí hay. Bueno, ese es otro tema aparte. Piense que en ese tiempo, en, ¿cómo se llama? Hace 300 años la gente andaba en carreta, caminaba, entonces no había tanto. Eh, Oye, Lucho, cálmate, no te caché. ¿Por qué? No entendí. Ah, porque como que escribió harto. Ah, no, sí, pero está bien, pues. No, está bien. No hay problema. Sí, la idea es que conversemos esto porque así después todo le queda claro. Y qué mejor con ejemplos que ustedes sepan. Ojalá sí que en vez de que estar ahí como, probablemente Luis estuvo así como apretando el teclado todo el rato, o el celular, no sé. Ojalá lo pudiésemos hablar, porque así es como más dinámico. ¿Verdad? Pero no, bien, está bien. Son preguntas que van a aparecer y cuánto mejor si ustedes lo van descubriendo la física ustedes mismos. Entonces, ¿en qué quedamos? Lo quedamos en lo del rosa. Eh, Tenemos el peso. Ah, ya, claro, el peso. Una reacción gravitacional sobre un cuerpo, ¿sí? Obviamente me dieron ganas de jugar pool. Ah, sí. La reacción gravitacional, bueno, lo que hablamos, pues, en general un cuerpo másico bien grande, en este caso siempre vamos a hablar de la Tierra, que va a traer sus cosas hacia el centro de la Tierra. Y obviamente cuando estamos en un plano, pensamos que va hacia abajo. Y la elástica, bueno, la resistencia del cuerpo en cambio en su forma, claro, cuando hablamos del resorte. ¿Qué más tenemos? Bueno, la ley de Newton, que es lo último que hablamos. Bueno, hoy día hablamos de muchas cosas, pero la ley de Newton es recién los conceptos nuevos que estamos viendo, que es que si la fuerza neta es cero, entonces estamos en movimiento rectilíneo uniforme o reposo. Después la segunda ley es que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿Ya? Y la tercera ley es el principio de acción y reacción. ¿Ya? Eso diría que es como... Bueno, todo lo que hemos hablado hasta ahora, obviamente un poco más largo.
Y, y eso. Entonces, bueno, eso es la aplicación de la ley de Newton. Obviamente comenzamos a hablar de las fuerzas al principio y después terminamos con la ley de Newton al final. Así que espero que hayan entendido la ley de Newton para que ahora puedan tal vez mirar las cosas y los fenómenos que ocurren en la vida con estas leyes. O la pueden explicar y la pueden aplicar para algo. Eh, Entonces ahora la idea es que... ¿Sí? ¿Qué disculpe, pasa? profe, Dale. vamos a ver en algún minuto la fuerza angular, ¿A qué te refieres con la fuerza angular? el, el torque. Ah, ya. Creo que... creo que no, porque me da la impresión que no Ah, entra en la la PSU. PSU, porque como estamos en todo este contexto, redujeron los contenidos. Entonces no estoy tan seguro, me da la Ah, impresión que ya, lo ya, sacaron, ¿ya? ya, vale, vale. Pero, pero el torque, sí, pues el torque igual es bacán. Hay cosas interesantes con respecto a eso. Voy a revisar si es que está, pero parece que no. Que no lo vamos a ver. Pero en algún momento podemos hablar de eso también. ¿Tiene alguna duda en particular sobre el torque? No, no, para repasar, ver de lo que funciona, etcétera. Eso. Muchas, tal vez en alguna clase podemos dedicar un rato para eso, que parece que está un poquito justo a la hora. Pero ya así como en términos generales, el torque, claro, pues esta fuerza que si yo tengo un centro de rotación y tengo una distancia, digamos la D, yo tengo esta fuerza que está con respecto a este centro de rotación. ¿Sí? Y eso nosotros lo vamos a llamar el torque. Sí, igual podemos ver eso en algún momento, pero tal vez como un pequeño paréntesis. Y nada, pues ahora, bueno, de todas las cosas que hemos hablado, empezar a ejercitar, para que obviamente los conceptos ya los puedan aplicar y entenderlos. Quizás para mandar charchazo y guate. Puede ser. Me tiraste un más cuatro. Sí. Ay, acá ya se armó aquí ya una apuesta de pool ya. Chuta. Tal vez fue mal ejemplo el que di. Eso. Me antojó. Sí, parece que sí. Bueno, dudas, preguntas, consultas generales, o todo bien. Todo bien. Ya. Así que van a uno, el partido va a uno, ¿no? Se fueron entre tiempo, ya. Voy a dejar de grabar acá.